Hola y bienvenidos a la comunidad de El Próximo Framework en Ingeniería. Si están aquí, es porque comparten nuestra visión, dominar las bases de la ingeniería para liderar la innovación con inteligencia artificial. En esta sesión, daremos un paso crucial en ese camino. Vamos a sumergirnos en el corazón de todo lo que se mueve en el mundo de la tecnología, los motores, y más importante aún, cómo los controlamos con precisión milimétrica usando microcontroladores. Piensen en ello. Desde el pequeño motor que hace vibrar su teléfono hasta los gigantes que mueven trenes de alta velocidad, todo se reduce a los mismos principios fundamentales de electromagnetismo y control. Y hoy vamos a desmitificar ese universo. Empecemos por el principio, con el abuelo de todos los motores eléctricos, el motor de corriente continua con escobillas, o Brushed DC Motor. Este es el tipo de motor más antiguo, y en su simplicidad es una obra de arte de la ingeniería mecánica. Imaginen un rotor, la parte que gira, con unas bobinas de alambre. Para que gire necesitamos inyectarle corriente, pero como está girando, ¿cómo mantenemos el contacto? Aquí entra la genialidad del sistema. Un conmutador y unas escobillas. El conmutador es un anillo de metal dividido en segmentos y las escobillas, que suelen ser de carbón, rozan físicamente contra este anillo. A medida que el rotor gira, las escobillas tocan diferentes segmentos del conmutador, invirtiendo la dirección de la corriente en las bobinas. Esta inversión constante de la polaridad del campo magnético es lo que mantiene el motor girando y girando. La gran ventaja, la primera que debemos destacar, es su control increíblemente simple. Su velocidad es, a grandes rasgos, proporcional al voltaje que le aplicamos. ¿Quieres que vaya más rápido? Sube el voltaje. ¿Más lento? Bájalo. Esto, junto a su bajo costo de fabricación, lo convierten en la opción ideal para infinidad de aplicaciones. Los juguetes de nuestros hijos, los elevalunas y asientos eléctricos de nuestros coches, pequeños electrodomésticos y muchas herramientas inalámbricas de gama de entrada. Pero por supuesto esta simplicidad tiene un precio. Ese contacto físico constante entre escobillas y conmutador genera desgaste. Con el tiempo, necesitan ser reemplazados. Además, ese roce crea pequeñas chispas, que no solo son ruido mecánico, sino también ruido eléctrico. Una pesadilla en forma de interferencias electromagnéticas para cualquier circuito sensible que esté cerca. Su eficiencia y vida útil, por tanto, palidecen en comparación con sus hermanos más modernos. Y hablando de hermanos modernos, demos el salto evolutivo al motor DC sin escobillas, el famoso Brushless DC, o BLDC. Aquí los ingenieros decidieron darle la vuelta a la tortilla. La construcción está literalmente invertida. Ahora los imanes permanentes están en el rotor, la parte que gira, y las bobinas están en el estator, la parte fija. ¿Qué logramos con esto? Eliminamos por completo la necesidad de escobillas y conmutadores. No hay contacto físico, no hay desgaste, no hay chispas. Pero un momento, si no hay conmutador mecánico, ¿cómo invertimos la corriente en las bobinas para que el motor siga girando? Aquí es donde la electrónica toma el protagonismo. Necesitamos un controlador electrónico externo, conocido como ESC, Electronic Speed Controller. Este dispositivo es el nuevo cerebro. Tiene que saber en todo momento en qué posición está el rotor para poder energizar las bobinas del estator en la secuencia correcta y jalar magnéticamente de los imanes del rotor. Es una conmutación, pero es electrónica, inteligente y precisa. Las ventajas son evidentes. En primer lugar, una vida útil y una eficiencia mucho mayores. No hay piezas que se desgasten por fricción. En segundo lugar, son mucho más silenciosos, tanto mecánica como eléctricamente. Y finalmente, ofrecen una relación potencia-peso espectacular. Por eso son los reyes indiscutibles en aplicaciones como los drones, donde cada gramo cuenta. También los encontramos en los ventiladores de nuestros ordenadores, discos duros, vehículos de radiocontrol de alto rendimiento y cada vez más en bicicletas y patinetes eléctricos. La desventaja, claro está, es la complejidad y el costo. Ya no basta con aplicar voltaje, se necesita una electrónica de control sofisticada. Ahora, si llevamos esta idea un paso más allá en la búsqueda de la perfección, llegamos a los motores síncronos de imanes permanentes, o PMSM. A primera vista, su construcción es casi idéntica a la de un motor BLDC. Imanes en el rotor, bobinas en el estator. La diferencia fundamental, la que los eleva a otro nivel, está en cómo los controlamos. En lugar de energizar las bobinas con pulsos de corriente directa, como en un BLDC, un motor PMSM se alimenta con corrientes alternas perfectamente sinusoidales. Piensen en esto. Si un BLDC es como empujar un columpio con una serie de empujes bien sincronizados, un PMSM es como crear una ola perfectamente suave que levanta y lleva el columpio sin ninguna sacudida. Este campo magnético sinusoidal en el estator gira de una forma increíblemente fluida. El rotor, con sus imanes, se engancha magnéticamente a este campo y gira exactamente a la misma velocidad, en perfecta sincronía, de ahí su nombre. El resultado, la más alta eficiencia y densidad de potencia que podemos encontrar en motores comunes. Una operación ultra suave y un control del par motor de una precisión exquisita. Son la joya de la corona. Pero como se imaginarán, esta perfección exige el control electrónico más complejo que existe, a menudo con algoritmos muy avanzados, como el control vectorial, del que hablaremos más adelante. ¿Dónde los vemos? En vehículos eléctricos de alto rendimiento como los de Tesla,
en la robótica industrial de alta precisión, en los compresores de aire acondicionado con tecnología inverter que modulan su potencia de forma tan eficiente. Dejemos por un momento el mundo de los imanes permanentes y hablemos del caballo de batalla de la industria, el motor que mueve el mundo, el motor de inducción de corriente alterna, o AC Induction Motor. Su diseño es de una genialidad abrumadora. La clave es que no hay conexión eléctrica directa ni imanes en el rotor. El estator se alimenta con corriente alterna trifásica, lo que crea un campo magnético giratorio. Ahora viene la magia. Este campo magnético giratorio induce una corriente eléctrica en las barras conductoras del rotor, que a menudo se parece a una jaula de ardilla, de ahí su sobrenombre. Y como nos dice la ley de Lenz, esta corriente inducida crea su propio campo magnético que se opone al que lo creó. El resultado es que el rotor es arrastrado por el campo magnético del estator, intentando alcanzarlo pero nunca lo logra del todo. Esa pequeña diferencia de velocidad se llama deslizamiento y es fundamental para su funcionamiento. Gracias, Carlos. Continúo yo. La primera ventaja es su robustez casi legendaria. No tienen escobillas que se desgasten, no tienen imanes que puedan perder su magnetismo o romperse. Son increíblemente fiables y su mantenimiento es prácticamente nulo. Además, son relativamente económicos de fabricar. Por estas razones, son omnipresentes en la industria. Bombas, ventiladores, cintas transportadoras, ascensores, grandes electrodomésticos como lavadoras y maquinaria industrial de todo tipo. La desventaja, el control de velocidad. Su velocidad está ligada a la frecuencia de la red eléctrica. Para variarla de forma eficiente, necesitamos un equipo especializado llamado variador de frecuencia o VFD. Cambiemos completamente de tercio y hablemos de motores que no están diseñados para la velocidad, sino para la precisión absoluta. Los motores paso a paso, stepper motors. Como su nombre indica, no giran de forma continua, sino en pasos, que son incrementos angulares fijos y discretos. Imaginen un motor que se mueve en clics exactos. Su rotor tiene múltiples dientes magnéticos y el estator tiene varias bobinas. Al energizar estas bobinas en una secuencia específica, el rotor gira una cantidad exacta, un paso para alinear sus dientes con el campo magnético que acabamos de crear. Su gran ventaja es el posicionamiento preciso sin necesidad de sensores. Si yo sé que mi motor tiene 200 pasos por revolución y le envío 100 pulsos, sé con certeza que ha girado exactamente 180 grados. Este control en lazo abierto es increíblemente útil. Además, tienen un par excelente a bajas velocidades y, lo que es más importante, un par de retención. Cuando están energizados pero quietos, se quedan clavados en su posición con mucha fuerza. Por supuesto, tienen sus contras. Son poco eficientes, ya que consumen energía incluso cuando están parados para mantener esa posición. Su par motor decae drásticamente a altas velocidades y si la carga es demasiado pesada, pueden perder pasos. Es decir, el controlador cree que se ha movido, pero el rotor no ha podido seguir al ritmo. Sus aplicaciones son un claro reflejo de sus capacidades. Impresoras 2D y 3D, escáneres, máquinas CNC y el enfoque de las lentes en las cámaras. Ahora, hay otras categorías especiales que merecen mención. Los servomotores. A menudo se confunde el término. Un servomotor no es un tipo de motor en sí mismo, sino un sistema completo de control en lazo cerrado. Generalmente toma un motor DC, con o sin escobillas, y le añade dos componentes cruciales: un sensor de posición, como un potenciómetro o un encoder, y un circuito de control. Este sistema le permite hacer algo asombroso. Tú le das una orden, como muévete a 90 grados, y el circuito interno se encarga de mover el eje a esa posición exacta, leer constantemente el sensor para ver dónde está y corregir cualquier error en tiempo real. Controlan con altísima precisión la posición angular, la velocidad y la aceleración. Son el alma de la robótica, las máquinas CNC y los sistemas de automatización. También tenemos los motores universales, una rareza muy interesante. Son un tipo especial de motor con escobillas diseñado para funcionar tanto con corriente continua como con corriente alterna. Su construcción permite que los campos magnéticos del estator y del rotor cambien de polaridad al mismo tiempo cuando se les alimenta con corriente AC, logrando que el motor gire siempre en la misma dirección. Tienen un par de arranque muy alto y alcanzan velocidades vertiginosas, por eso los encontramos en herramientas eléctricas como taladros o amoladoras y en electrodomésticos como licuadoras y aspiradoras. Finalmente, una categoría que rompe el molde: los motores lineales. Todos los motores que hemos visto producen un movimiento rotacional, un par motor. Los motores lineales producen un movimiento en línea recta, una fuerza lineal. La mejor analogía es imaginar un motor rotativo tradicional que hemos desenrollado y aplanado. En lugar de un estator y un rotor, tenemos una parte fija, la pista, y una parte móvil que se desplaza a lo largo de ella. Al eliminar toda la mecánica de transmisión, correas, tornillos, engranes ofrecen una aceleración, velocidad y precisión espectaculares.
Su aplicación más famosa son los trenes de levitación magnética, pero también son clave en maquinaria industrial de alta precisión. Hemos visto la increíble diversidad de actuadores, esta fantástica paleta de opciones para generar movimiento, pero un motor sin su freno es solo una pieza de metal y alambre. El verdadero arte, la verdadera magia, reside en cómo le damos vida, en cómo le gobernamos su fuerza. Y eso, amigos, es el papel de la electrónica de control. La electrónica de control no es un simple interruptor. Su función es modular la energía que llega al motor para gobernar con precisión su velocidad, su dirección, su par motor o torque y su posición. Para lograrlo, utiliza componentes de potencia, como transistores, que actúan como interruptores ultra rápidos y un microcontrolador, que es el director de orquesta, decidiendo el momento y la duración exacta de cada conmutación. Empecemos con el control más sencillo, el de los motores DC con escobillas. Como dijimos, su velocidad depende del voltaje y su dirección de la polaridad. El circuito por excelencia para controlarlos es el puente H. Imaginen 4 interruptores dispuestos en forma de H con el motor en el centro. En primer lugar, para girar en un sentido, cerramos 2 interruptores en diagonal. La corriente fluye en una dirección a través del motor. En segundo lugar, para girar en sentido contrario, abrimos esos 2 y cerramos los otros 2 en la diagonal opuesta. La corriente fluye en la otra dirección. Simple y efectivo. Pero, ¿cómo controlamos la velocidad? Varar el voltaje directamente es muy ineficiente, se pierde mucha energía en forma de calor. La solución elegante es la modulación por ancho de pulso, o PWM. En lugar de darle al motor un voltaje más bajo, le damos el voltaje máximo, pero en pulsos muy rápidos. La velocidad dependerá del ciclo de trabajo, es decir, del porcentaje de tiempo que el pulso está activo. Imaginen un grifo. En lugar de abrirlo un poco, lo abrimos y lo cerramos a toda velocidad. Si lo dejamos abierto el 25% del tiempo, es como si pasara un 25% del agua. Un PWM del 25% le da al motor una cuarta parte de la potencia y girará lento. Un PWM del 90% le da casi toda la potencia y girará rápido. La complejidad de este sistema es muy baja. Es el punto de partida perfecto para aprender usando drivers como el L298 o el más eficiente TB6612FNG. Ahora subamos un peldaño en complejidad. El control de motores DC sin escobillas, los BLDC. Aquí la cosa se pone seria. La conmutación que antes hacían las escobillas mecánicamente, ahora la debe hacer la electrónica. El controlador, el ESC, debe saber la posición del rotor en todo momento para energizar el par de bobinas correctos. Para manejar las 3 fases del motor, usamos un puente trifásico, que es como un puente H, pero con 6 transistores. ¿Y cómo sabe el ESC dónde está el rotor? Hay 2 métodos principales. El primero es con sensores, usando 3 pequeños sensores de efecto Hall dentro del motor. Estos sensores son como chivatos que le dicen al microcontrolador del ESC la posición del rotor en incrementos de 60 grados. Esto permite un arranque muy suave y un control preciso a bajas velocidades. El segundo, y el más común en drones, es sin sensores, sensorless. Aquí el controlador es más astuto, mide la fuerza contra electrometriz, o BAC-MF. Es un pequeño voltaje que el mismo motor genera en la bobina que no está siendo energizada. La magnitud de este voltaje es proporcional a la velocidad, y su cruce por 0 le indica al controlador la posición del rotor. Es un truco genial, pero no funciona a velocidad 0, por lo que el arranque puede ser un poco brusco. La estrategia de control más común aquí es el control trapezoidal, una secuencia de 6 pasos para energizar las fases y completar una vuelta. Es eficiente, pero puede producir una pequeña vibración. Gracias, Ana. Termino yo. Si buscamos la máxima suavidad y eficiencia, llegamos al control de motores PMSM. Aquí el objetivo es crear ese campo magnético perfectamente sinusoidal y giratorio. El hardware es similar al de un BLDC, pero el cerebro, el algoritmo, es mucho más avanzado. El rey indiscutible es el control vectorial, o FOC, Field Oriented Control. Es un algoritmo matemáticamente intenso, pero increíblemente potente. Su genialidad reside en que descompone la corriente que va al estator en 2 componentes vectoriales. Imaginen que podemos controlar 2 cosas por separado, un componente de par, que es el que genera la fuerza de rotación, y un componente de flujo, que es el que genera el campo magnético. FOC nos permite controlar estos 2 componentes de forma independiente, como si fuera un simple motor de escobillas. Nos da un control total, suave y ultra eficiente. Requiere microcontroladores potentes, a menudo con unidades de punto flotante, pero es el estándar en vehículos eléctricos y robótica de alto rendimiento por una razón. Para los robustos motores de inducción AC, el control se centra en manipular su fuente de alimentación. Su velocidad está ligada a la frecuencia de la corriente alterna. Para controlarla, necesitamos un variador de frecuencia, VFD. Este dispositivo es una maravilla.
Primero, toma la corriente alterna de la pared y la convierte en corriente continua, DC. Luego almacena esa energía en condensadores y finalmente usa un inversor para trocear esa DC y generar una onda de corriente alterna completamente nueva, con la frecuencia y el voltaje que nosotros queramos. La estrategia más común es el control escalar, o VH, que mantiene una relación constante entre voltaje y frecuencia para mantener el par. Es ideal para cargas como bombas y ventiladores. Pero sorpresa, también se puede aplicar el complejo algoritmo FOC a los motores de inducción, dándoles una precisión que rivaliza con los PMSM en aplicaciones exigentes. Finalmente, el control de los motores paso a paso. Aquí el juego es digital. El control se basa en enviar una secuencia de pulsos. Para ello usamos drivers específicos, como los famosos A4988 o los más modernos TMC2209. Estos chips son fantásticos porque simplifican todo. Desde nuestro microcontrolador solo necesitamos enviar dos señales, una línea de pulso o step, donde cada pulso hace que el motor avance un paso, y una línea de dirección o DIR, que define el sentido de giro. Toda la complejidad de secuenciar las bobinas queda encapsulada en el driver. Y estos drivers modernos pueden hacer algo más, micropasos, microstepping. En lugar de solo encender y apagar las bobinas, lo que daría un movimiento tosco, paso completo, el driver usa PWM para entregar una corriente sinusoidal a las bobinas. Esto permite que el rotor se detenga en posiciones intermedias entre los pasos, logrando un movimiento increíblemente suave y una resolución altísima. Es la tecnología que hace que nuestras impresoras 3D se muevan con tanta fluidez y silencio. Ahora que hemos hablado de drivers, es crucial hacer una distinción fundamental que a menudo genera confusión. La diferencia entre un driver de motor integrado y un gate driver. Un pin de un microcontrolador es débil, puede dar 3.3 o 5 voltios, pero apenas unas decenas de miliamperios. Un motor necesita voltajes y corrientes mucho mayores. Conectar un motor directamente a un microcontrolador lo destruiría al instante. Aquí es donde entra el driver, actúa como intermediario y amplificador. Los drivers de motores que hemos mencionado, L298N, A4988 o TMC2209, son soluciones integradas, todo en uno. Contienen la lógica de control y la etapa de potencia, el puente H o el puente trifásico. Son fáciles de usar, plug and play, perfectos para prototipos, robótica de hobby o aplicaciones de baja a media potencia. Pero ¿qué pasa si estamos diseñando un vehículo eléctrico o un sistema industrial que necesita manejar cientos de amperios? Ningún chip integrado puede soportar eso. Aquí es donde construimos nuestra propia etapa de potencia usando transistores discretos como los MOSFETs. Y estos MOSFETs de potencia son bestias, difíciles de domar. Para encenderlos y apagarlos rápidamente, lo que es crucial para la eficiencia, necesitan un pulso de voltaje de 10 a 15 voltios y picos de corriente de varios amperios, algo que un microcontrolador ni en sueños puede proporcionar. Aquí es donde entra el gate driver. No es un driver de motor completo, es un componente ultra especializado cuya única misión es encender y apagar los MOSFETs de potencia de la forma más rápida y eficiente posible. Toma la señal débil de nuestro microcontrolador y la convierte en un pulso de alto voltaje y alta corriente capaz de controlar la puerta, o gate, del MOSFET de forma casi instantánea. Es el sargento de instrucción que grita las órdenes a los soldados de primera línea, así que la regla es simple. Para prototipos y baja potencia usamos un driver de motor integrado. Para alta potencia y diseños a medida necesitamos un diseño con gate drivers y MOSFETs discretos. Para implementar toda esta lógica de control, el cerebro de la operación es el microcontrolador o MCU. No todos los MCU son iguales para esta tarea. Un buen MCU para control de motores necesita, en primer lugar, módulos de temporización avanzados para generar múltiples señales PWM precisas, incluyendo la inserción de tiempo muerto para proteger los puentes. En segundo lugar, necesita convertidores análogos digitales, rápidos y precisos para leer sensores de corriente o la fuerza contraelectromotriz. Y en tercer lugar, necesita potencia de procesamiento. Los MCUs de 32 bits son el estándar hoy en día y para algoritmos como FOC, una unidad de punto flotante FPU es casi indispensable para acelerar los cálculos. Y para las aplicaciones más exigentes como el control simultáneo de múltiples ejes a velocidades vertiginosas, existe una opción aún más potente, las FPGAs. Una FPGA es un chip que podemos reconfigurar a nivel de hardware. Esto nos permite crear circuitos de control de motores a medida, que se ejecutan en paralelo y con una latencia extremadamente baja, del orden de microsegundos. Permiten velocidades de motor que superan las 100.000 RPM con control FOC sin sensores y frecuencias de conmutación altísimas, llevando el rendimiento a un nivel completamente nuevo. Hoy hemos viajado desde el simple y robusto motor de escobillas hasta el pináculo de la eficiencia y el control con los motores PMSM y los algoritmos FOC. Hemos visto que cada tipo de motor tiene su lugar, sus fortalezas y sus debilidades, y que la elección del motor dicta inevitablemente la complejidad de la electrónica que lo gobierna.
Hemos aprendido que el control no es solo encender y apagar, sino una danza precisa de PWM con mutación electrónica y algoritmos matemáticos. Dominar estos conceptos es fundamental. Son los bloques de construcción que nos permiten interactuar con el mundo físico, que nos permiten construir sistemas que se mueven, que trabajan, que exploran. Comprender esta base es el primero y más importante paso para luego poder diseñar y construir los sistemas robóticos y automatizados verdaderamente inteligentes del mañana.